porque dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa fe, no la fe que cree cuando ve. Esa no es fe. La palabra es lámpara. Bueno, estamos ahorita con una serie de enseñanza muy hermosa que el mismo Jesús de Nazaret dejó a sus discípulos hace como 2000 años. Recientemente, cuando él inició su ministerio después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y les dice a los fariseos, ahí en Lucas, que va a ser nuestro texto, donde vamos a estar escudriñando ese texto maravilloso y poderoso, Lucas 16:16, les dice a los fariseos: la ley de los profetas eran hasta Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Me imagino los fariseos sorprendidos, porque también espero que tú estés ya con expectativas y estás diciendo: todos se esfuerzan. O sea que los fariseos se tenían que esforzar para entrar al reino de los cielos. Pues sí, mi hermano, si tú quieres entrar al reino de los cielos, síguenos atentamente en esta hermosa enseñanza de parte de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, Yeshua, el Mesías esperado desde la eternidad, profetizado, anunciado, pero solamente ahora somos nosotros privilegiados de que tenemos ese Mesías viviendo en nuestro corazón. También en Mateo 11:12 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino como evangelio y todos entran en él por fuerza. Y el original, eso de fuerza, significa todos entran al reino de los cielos abriendo brecha. Ese es nuestro principio, nuestro tema de hoy día. Se llama tiempo de abrir brecha. Eso significan estos textos en el original, directamente del hebreo al español. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista al reino de los cielos se hace fuerza, se resiste, se opone. Y solamente los valientes lo arrebatan. En la Biblia hebraica tenemos historias de grandes héroes de la fe. A veces nosotros andamos buscando héroes comunes y corrientes para imitarlos. Muchos niños tienen, si les preguntas a los niñitos: ¿quién es tu héroe? Y te va a decir que es Spider-Man. Y a los viejos les preguntas: ¿cuál es tu héroe? Pues uno que se acaba de morir, no sé cómo se llama, que hagan un homenaje al tal héroe de no sé qué. Uno que se murió, no sé quién era. Y el otro héroe, bueno, que tenemos el rey de no sé qué. Y cuando le preguntan: oye, ¿y cuál es tu héroe aquí en la tierra? Y ellos contestan: cualquier hombre mortal. Pero si tú quieres parecerte, si quieres un ejemplo de liderazgo eficiente, vete a la Biblia. Ahí te vas a encontrar grandes líderes de la fe que no eran diferentes
a ninguno de los que me están viendo, de los que están aquí. Todos estos grandes héroes de la fe eran personas igualmente como tú, como yo, con debilidades, con muchas deficiencias, ineptos, hasta tartamudos, dice que era uno de ellos. Todos estos héroes de la fe, Dios los llamó y los escogió para una misión específica. Y todos, por consiguiente, necesitaban de reprensión y de disciplina. Fueron grandes hombres, pero no lo fueron desde el principio, sino que fueron transformados por el poder transformador de la palabra y tuvieron que ser disciplinados. Estamos viendo nosotros la Biblia verso a verso y estamos viendo la vida de Jacob, un hombre que por su nombre muchos dicen que era un tramposo, que se agarró del calcañar para salir primero, aunque era el segundo, pero era el plan de Dios. Pero él quería llevar el plan de Dios desde antes que naciera, lo quería hacer en sus fuerzas. Ahí se agarró desde chiquillo. Y así siguió su vida haciendo trampas y haciendo cosas que quería hacer, cosas siempre en sus fuerzas. Y Dios siempre estuvo con él, porque cuando Dios llama a un hombre que esté dispuesto a hacer su voluntad, lo escoge del montón, lo llama del mundo, no importa dónde esté. Lo llama, pero para disciplinarlo. Y el primer hombre que yo les quiero hablar es el padre Abraham, el padre de la fe. Ya todos conocemos la historia del padre Abraham. Y si no la conocen, pues váyase al Génesis. Porque es muy importante que usted corrobore lo que yo estoy diciendo aquí. Porque yo puedo estar diciendo mentiras. No me crea a mí. Pero si usted quiere comprobar lo que yo estoy predicando, pues tendrá que ser un estudioso de la Biblia. El padre Abraham, ya sabemos que él tuvo que cortar de raíz, porque abrir brecha es cortar. Dice, los que están dispuestos a cortar, abrir brecha, cortar, abrirse camino para tomar el reino de los cielos, tienen que abrirse el paso a la fuerza, cortar. Nomás recuerden ustedes cómo nacen los niños. Los niños no nacen fácilmente. Ellos cuando les llega el tiempo de nacer, ellos se empujan y rompen, rompen la fuente de agua. Aquí tenemos una embarazada, pero yo soy madre de 4 hijos. Para tener un hijo tú no quieres que salga, pero el chiquillo te empuja hasta que sale y rompe brecha. No le importa lo que tenga que hacer, pero sale. Bueno, ahora ya casi ningún chiquillo nace por esfuerzo del niño. Siempre ya los doctores ahora los quieren sacar. Cosa que eso no es natural, pero bueno, en fin. Así ha llegado la tecnología. Pero el chiste es salir, porque el niño cuando quiere nacer rompe brecha. Entonces, Abraham tuvo que abrirse paso y cortar con todo lo que él tenía, dejar todo lo que tenía y salió de su lugar, porque Dios le dijo, salte de tu parentela y deja todo. Y Abraham era un hombre muy rico, un hombre muy preparado, muy culto. A veces pensamos que Abraham era no, él dejó muchas cosas y dejó todo, cortó con todo lo que tenía y dijo, y voy, y no sabía ni a dónde, pero fue a buscar. Fue a seguir la promesa. Le dice, si tú me sigues, te voy a hacer padre de multitud de naciones. Se esforzó, salió. Y nosotros ahora somos hijos del padre Abraham, ¿verdad? Y del segundo hombre que quiero hablar es de otro gran héroe, que también en su tiempo cortó y dejó y se abrió brecha para libertar a un pueblo. Dice que más o menos 2 millones de judíos que vivían en Egipto. Y Dios lo llamó desde la zarza ardiendo, allá donde estaba lejos huyendo,
dice, ven, vas a ir a libertar a tu pueblo. Y dice, pero ¿cómo me llamas a mí si yo soy tartamudo? Ay, no, yo no sé hablar. No, a ti te estoy llamando, Moisés. Y Moisés cortó con todo y libertó a un pueblo. Otro héroe de la fe, el profeta Elías, que se tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, a esa mujer tan mala, y el rey Acab, a Jezabel. El pobre hombre no sabía qué hacer, corría y se escondía y dice, no. Pero Elías y Moisés dice que son los dos profetas que van a venir cuando Cristo venga también, antes de Cristo. Fíjense nada más qué privilegio cuando Dios llama, cuando el hombre le dice que sí y cuando está dispuesto a la disciplina, cuando está dispuesto a abrir brecha y a esforzarse. Porque no es fácil. Dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se abre brecha a la fuerza, y los valientes, los que se esfuerzan, son los que lo arrebatan. ¿Ya te estás preguntando entonces qué tienes que hacer, mi hermano? ¿Ya te estás preguntando entonces qué tienes que hacer para entrar a ese reino maravilloso y divino que es para ti y para mí? Que no va a ser sin esfuerzo, ¿verdad? Cuando él tuvo el llamado de profeta, rompió absolutamente con todo para arrebatar ese reino, para arrebatar la promesa y el llamado. Si quieres un ejemplo de liderazgo eficiente, vete a la Biblia. Tenemos otro gran héroe que es el que nos ocupa esta enseñanza, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice mismo Cristo, dijo no conozco otro hombre de los hombres nacidos de mujer, no conozco ninguno tan grande como este Juan el Bautista. Y eso que Juan el Bautista un solo milagro no realizó, pero todo lo que dijo del Mesías era cierto. Y Juan el Bautista igualmente, cuando él tuvo el llamado de profeta, rompió absolutamente con todo para arrebatar ese reino, para arrebatar la promesa y el llamado. Rompió con todo, dice que él era de familia sacerdotal. Ya sabemos cómo se vestían los sacerdotes y cómo se siguen vistiendo en la actualidad. Usan atuendos muy especiales. Dice que él se vestía con un vestido hecho de pelo de camello y se amarraba un cinturón en la cintura y andaba allá comiendo, no sé qué cosas comía, unas verduras que les dicen que son estas animales. Dicen que son langostas, pero son, en realidad, yo he estado en Israel y no se refiere ni a los saltamontes, ni a las langostas, ni a la miel. Se estaba refiriendo a la miel que cae de los dátiles y a las langostas. A las langostas es una vaina de un vegetal que tiene muchísima proteína. Y de eso se alimentaba Juan el Bautista, de miel de los dátiles y de langostas de un vegetal altamente rico en proteínas. Entonces, pues la gente lo veía como un salvaje. Pero ese hombre salvaje traía una misión muy importante. Pero antes de llevarla a cabo, tuvo que romper con toda la religiosidad que había en su tiempo. Porque antes existían un grupo religioso muy poderoso que eran los escribas y los fariseos, que tenían grandes intereses políticos y religiosos, económicos y de todo con el Imperio Romano. Y más que servir al pueblo de Israel, por sus propios intereses habían totalmente trastornado la palabra y obedecían a los gobernantes romanos y no les importaba que ellos mismos hacían sufrir a su pueblo.
Entonces Juan el Bautista viene y rompe con todo eso, con toda la religiosidad. Y dice que no tan solo rompió, sino que los condenó. Imagínense, los condenó fuertemente y les dijo, el hacha, dijo, está puesta a la raíz de los árboles, refiriéndose a los grandes líderes políticos y religiosos. Y por haberse metido con un líder político, con Herodes, pues le cortó la cabeza. Pero Juan traía una misión. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y les dice también, fíjense nada más lo que les dice, generación de víboras. Bueno, qué acusaciones tan tremendas. De un sacerdote con llamado de profeta les vino a decir eso, pero aún así lo respetaban porque muchos se iban a bautizar con él al desierto. Digo, al mar Jordán, perdón. Al río Jordán. Y también les decía, no, ustedes no se crean nada más que porque son hijos de Abraham, ya van a entrar al reino de los cielos. Porque ya se creían que ellos que conocían a Dios. Ellos decían que conocían a Dios, los fariseos y los escribas. Pero era un grupo nada más, no eran todos los judíos, solamente el grupo o la secta de los fariseos y los escribas. Porque luego a veces confundimos, dicen, es que todos los judíos se unieron con los romanos para matar a Cristo. No, a Cristo lo mataron los judíos y los romanos, pero los judíos desleales a sus propios profetas y a sus propios principios de la Biblia. Eran desleales al pueblo de Israel, al verdadero pueblo de Israel. Entonces no todos, ¿verdad? Dice que este profeta vino a cumplir una misión tan importante, porque él vino a preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino a preparar el camino, él vino a abrir la brecha. Abrir brecha quiere decir dejar limpio un paso para que algo salga. Si no se abre la brecha, pues ¿cómo va a pasar alguien por ahí? Juan el Bautista vino a abrir brecha para que entrara el Mesías. Dice que vino a preparar un pueblo que estuviera bien dispuesto para recibir a su rey. Un pueblo dispuesto a obedecer. A eso vino Juan el Bautista. Pero como había tal oposición, bueno, ya sabemos lo que le pasó, ¿verdad? Él vino a limpiar el camino, a abrir la brecha para que la gente se preparara y recibiera el reino de los cielos. Yo espero, mi hermano, que tu corazón esté palpitando ahorita, emocionado y preguntándote qué tengo que hacer yo. Porque la palabra es, primeramente, tú tienes que comprenderla. Después tiene que tener sentido, hacer sentido en tu vida para que tomes una decisión. No para que vengas aquí y escuches la palabra y te quedes como si nada. La oyes y aquí dices, ay, qué bonita palabra. Sales de aquí y te olvidas de todo, viene el malo, se come esa semilla y tú sigues como si nada. Dice que la Torah no es para leerla y para aprenderla, es para que la tengas en tu corazón y la puedas poner por obra, mi hermano,
por obra. No quieras saber todo lo que enseña la Biblia. No te quieras aprender todo, porque si tú te pones a cuestionar lo que dice la Biblia y querer saber y querer entender, no te mortifiques. Lo poquito que entiendes, lo poco que Dios te da a entender a ti, pero que tú sabes que es de Dios, ponlo por obra. Entonces, a eso vino el apóstol Juan, a abrir brecha, a preparar un pueblo para recibir ese reino. Pero ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Hazte esa pregunta. Todos sabemos lo que es un reino. Un reino es una entidad que está gobernada por un rey, porque en la actualidad existen 10 monarquías. Un reino no es un país nada más que tiene un presidente, no. Un reino, cuando se dice el reino de Mónaco, es porque hay un rey gobernando. El reino de los países árabes, hay reyes allá, y los reyes son los gobiernos de ahí. Los gobiernos están supeditados a la ley de ese reino, a la ley del rey. Entonces, un reino es una entidad regida por las leyes del mismo rey. Entonces, el reino de los cielos está regida por la ley de el rey del reino de los cielos, que es Jesús. Dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un título que se ganó cuando derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Dice que a Él se le dio todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nombre que se nombre sobre todo nombre. Y Él va a venir a reinar. Ahorita no está reinando aquí porque dice que este reino pertenece al maligno, al oponente de Dios. Y este reino maligno también tiene sus leyes. Pero el reino de los cielos se rige por la ley de Dios, que está toda desarrollada en las sagradas escrituras. Aquí nada se ha echado a perder, nada es obsoleto, nada está abolido. Las sagradas escrituras es un libro apasionante de amor y de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ustedes que me están viendo, mucha gente les ha dicho, no, que ya el Antiguo Testamento ya no estamos regidas por esa ley antigua. No, mi hermano, son mentiras. El reino de los cielos se rige desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. La ley de Dios y los profetas es todo lo que está en nuestra palabra, porque es la palabra del reino de Dios. Cuando Él tuvo el llamado de profeta, rompió absolutamente con todo para arrebatar ese reino, para arrebatar la promesa y el llamado. La ley de Dios y los profetas es toda la Sagrada Escritura. La ley de Dios y los profetas es todo lo que está en nuestra palabra, porque es la palabra del reino de Dios. Esa palabra del reino de Dios anunciada desde la eternidad. Me quisiera extender más pero me quiero concentrar solamente
en la palabra de Dios y el reino de los cielos. Nada más quiero que comprendas que la ley de Dios y los profetas es la palabra de Dios anunciada desde siglo hasta el siglo. Amén. Entonces, en tiempo de Juan el Bautista, este reino se reveló a la humanidad. Dice en Juan 1:14. Y esa palabra anunciada desde la eternidad se hizo carne. Y todos vimos su gloria. Gloria como del unigénito lleno de gracia y verdad. Obviamente dice, todos los de aquella generación de hace 2000 años, todos la vieron. Pero los que escribieron esto son los que tuvieron un trato directo. Dice que todos vieron su gloria. Todo mundo. Y lo que vieron ellos, lo que escucharon, lo que palparon, es lo que ahora yo también estoy predicando, porque yo estoy predicando el testimonio de lo que ellos vieron. Amén. Sigue diciendo nuestra bendita enseñanza que el reino de los cielos fue revelado y anunciado por Juan el Bautista. Y yo quiero que ustedes pongan su mirada y se fijen muy bien en este texto. Lucas 16:16, que sé que nunca se les va a olvidar. Porque a mí, cuando Dios me dio esta enseñanza, me impactó. La semana pasada yo di una enseñanza de este pasaje bajo otra perspectiva. Y el Señor me decía, vas a concentrarte en lo que te digo. Y tuve un pequeño percance. Y le dije, Señor, ¿pero qué quieres que yo predique? ¿Por qué quieres que predique así? Esta es la primera vez que Dios me pone a predicar así. Le decía, ¿por qué? Y cuando ya iba a dar mi predicación, pues que se me desaparecen todas mis notas. No se me desaparecieron, pues sencillamente no las tenía en mi mano. Y yo me pongo nerviosa. Y digo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a parar ahí? ¿Qué voy a decir? No tengo notas. Alabado sea el Señor, porque dice, quiero que dependa 100% de mí. Al principio sí sentía mi corazón que me hacía así. ¿Para qué te digo que no? Si tenía miedo. Pero yo dije, confío en Dios, como Él me dice, confía todo en mí. Porque cuando te pares ahí, tú nada más párate, dice, y el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tú ya sabes. Y cuando tomé esa actitud, se me quitaron todos los nervios. Yo voy a predicar lo que el Señor me ha enseñado. Amén. Entonces, concéntrate en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Olvídate si te han dicho que ser un discípulo es algo fácil. Olvídate de eso. Esos son evangelios baratos y espurios. Son enseñanzas espurias que te dicen en 6 meses estás listo. Son enseñanzas pues erróneas.
en 6 meses estás listo para el lanzamiento, para extender las alas, son mentiras. Dice que desde siempre, la ley y los profetas, o sea, el reino de Dios estaba siempre anunciado. Y se cumplieron las promesas. Gente de la antigüedad se murió con ese anhelo. Dice que el único que vio al Mesías, de muchos de la antigüedad que lo querían ver, solamente hubo uno, Simeón. Y cuando ya nació Cristo, Simeón estaba muy viejito. Imagínese lo que él sintió. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso que tenemos que entender. Que antiguamente Cristo, el Mesías, solamente estaba manifestado simbólicamente en tipos de Cristo, dice. Abraham fue un tipo de Cristo. Moisés fue un tipo de Cristo. David fue un tipo de Cristo. Solamente eran tipos. Era sombra de lo que debería de venir. Entonces, la gente de la antigüedad estaba acostumbrada a ver al Mesías como algo físico. Lo querían ver como un rey, como el rey David, que viniera en una carroza de marfil y con todo un séquito. Querían ver un rey así. Pero dice que el reino de los cielos es espiritual. Cristo nos vino a mostrar que el reino de Él no es de este mundo, es un reino espiritual. ¿Y qué les pasó a esos antiguos que nomás querían andar por lo que veían? Que cuando vino el Mesías no lo creyeron. No le creyeron. Y ahora lo bueno y lo más hermoso es que nosotros que estamos aquí no vemos nada, pero creemos todo. Amén. Eso dice más, bienaventurados son los que no ven, pero creen. Porque Cristo fue un verdadero hito. Alguien que vino a cambiar toda la historia de la humanidad. Por eso hay un antes y hay un después. Antes andaban nomás buscando al Mesías por los ojos, querían verlo físicamente. Pero como ellos se lo habían hecho a su propia idea. Dice que en los tiempos de Juan el Bautista, Cristo fue revelado, el Mesías fue revelado en carne. Y dice que Juan el Bautista lo que tenía que hacer, dice que hasta Juan, el reino de Dios, se tenía que anunciar. Porque hasta Juan, el reino de Dios aún no estaba presente. Él, por eso se fue el último profeta, hasta Juan el Bautista, pero porque, bueno, el penúltimo, porque el último profeta es el mismo Cristo. Porque aún hay profecías que no se han cumplido y que se van a cumplir. Aún del Antiguo Testamento hay algunas profecías que se van a cumplir cuando Cristo venga. Entonces, Juan venía a anunciar el reino de los cielos, venía a llevar buenas nuevas, a llevar unas noticias. Y fíjese qué chistoso, que anunciar, llevar buenas nuevas, predicar el evangelio. Todo esto es llevar noticias.
Aquí hay muchos periodistas en esta televisora. Nosotros llevamos noticias constantemente porque somos comunicadores. Y constantemente la visión de Veracidad Channel es llevar noticias a todas las naciones. Tenemos todo nuestro esfuerzo enfocado en llevar noticias del reino de los cielos. Por eso tenemos nosotros que tomar muy en serio nuestra misión, porque hemos sido llamados aquí en esta tierra para transmitir noticias. Y para que se cumpla una promesa, una profecía que estaba en Isaías que dice: para tiempos de la alta tecnología, porque solamente así es posible llevar a todas las naciones esas hermosas noticias. Dice: y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. El reino de los cielos es el Mesías. El reino de los cielos es el mismo Dios. La ley de Dios y los profetas es todo lo que está en nuestra palabra, porque es la palabra del reino de Dios. ¿Cómo es posible que pueda llegar a toda la tierra el conocimiento de Dios? Pues a través del satélite. Gloria a Dios. Por eso Dios nos ha dado la ciencia. Imagínense qué privilegio poder anunciar las noticias del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es el Salvador del mundo. El reino de los cielos es el Mesías. El reino de los cielos es el mismo Dios. La misma palabra hecha carne, porque en Juan 1:1 dice: en el principio solamente existía Dios. Existía la palabra, y esa palabra estaba con Dios, y esa palabra era Dios. Y esa palabra ahora, por Veracidad y por muchos medios de comunicación, por la radio, muchos, estamos transmitiendo el reino de Dios. Estamos transmitiendo esa palabra viva. ¿Para qué? Porque el deseo inamovible de Dios siempre ha sido que su Espíritu Santo reine en el corazón. Él quiere ser el Rey y Señor de todos nosotros. Pero dice que el camino se tiene que preparar. Porque ese reino de Dios es el Salvador, dice, es como una semilla. Es como una semilla que se siembra dentro del corazón, que el corazón viene simbolizando la buena tierra. Es una semilla que se siembra dentro de los creyentes, y cuando esa semilla cae en buena tierra y germina, esos son el pueblo escogido de Dios. Porque la semilla cae en toda la tierra, pero solamente en la buena tierra germina. Entonces esos son el pueblo de Dios. Porque esa semilla se va desarrollando. Dice que se desarrolla de adentro hacia afuera hasta crear una esfera donde Dios pueda venir a gobernar. Mi hermano, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién ocupa el centro de tu vida?
¿A quién le has dado tu voluntad? ¿Quién es tu amo? ¿Cómo se llama el rey al reino al cual tú perteneces? Porque al reino que tú des tu lealtad y tu voluntad, ese es al que tú vas a pasar a la eternidad. Pero eso lo tienes que hacer aquí en la tierra. Aquí tú tienes que elegir a cuál reino vas a pertenecer. Dice que la entrada al reino de Dios es la regeneración. Es una transformación. Es un cambio de gobierno, un cambio de reino. Es un nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo se presentó con Jesús y le pregunta, Nicodemo era un fariseo, era un alto dirigente religioso. Ya conocía las enseñanzas de Juan el Bautista. Ya él había escuchado que le dijo, arrepiéntete y bautízate, generación de víboras. Y todavía viene Nicodemo a medianoche y le pregunta a Jesús, Señor, maestro, rabí, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Dice, ¿cómo tú, un maestro de la ley, me vienes a preguntar a mí eso? Pues de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Que si no cortas con toda tu religiosidad, que si no te abres brecha en medio de esa generación de víboras, en esa generación religiosa que solamente vivían las apariencias. Yo me imagino que eso le quiso decir, pero él nada más le dijo, si no nacieres de nuevo, de agua y de espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo se fue muy confundido y pues obviamente no entró al reino de los cielos, porque ahí no, la Biblia no nos dice que él se arrepintió. Él no dejó tenía muchas cosas, él no cortó ni abrió brecha, él se quedó ahí. Se quedó muy triste, me imagino yo, porque no hizo su decisión. El reino es la actual vida del verdadero creyente. Cuando un creyente, un discípulo, uno nacido de nuevo, uno que ha salido del reino de las tinieblas y que ahora está en el reino de la luz, se ha puesto bajo la autoridad del reino de los cielos. Ese vive guiado por la palabra, el Espíritu Santo y el señorío de Cristo. Y solamente así se va a desarrollar el reino de los cielos en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Yo aquí los estoy viendo en este lugar muy seriecitos. Casi ni se oye que respiren, porque estoy segura que todos están preguntando, ay, ahora tengo que tomar una decisión, ¿qué estoy haciendo? Ahora, ¿en qué reino vivo? Porque no nomás es decir, no. Si eres un ciudadano del reino de los cielos, tienes que tener testimonio. Dice que cuando Pedro, un verdadero reino de los cielos se le tiene que conocer por todo.
que Pedro cuando negó a Jesús, oye, ¿no eres tú amigo de este? No, yo no lo conozco. Oye, pero si te vieron con él, yo no te digo que no lo conozco. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo digo que sí eres porque tu hablar te delata que sí eres como él. Así debemos ser nosotros. Que digan, oye, ese ha de ser cristiano, porque es diferente. Ese es el verdadero ciudadano del reino de los cielos. Y dice que estos que permiten estar gobernados bajo el rey del reino de los cielos, nosotros vamos a ser, hay una promesa y vamos a ser herederos de esas hermosísimas y bellísimas promesas. Pero yo quiero dejarlos con esta reflexión, porque vamos a continuar con estas enseñanzas. Nosotros vamos a heredar, solamente voy a dar una pequeña introducción para que en 2 semanas tal vez yo continúe con esta enseñanza, porque va a haber otras enseñanzas en el Inter. Pero los que permiten que ese reino de los cielos se desarrolle aquí, en la vida de la iglesia, en ti, mi hermano, como creyente, hay una promesa para ti y para mí. Dice que nosotros vamos a venir a gobernar con Cristo en el reino milenial, porque Él aquí está preparando un pueblo de reyes y sacerdotes para venir a gobernar con Él en el milenio, para poder heredar las hermosísimas y bellísimas promesas como nos está prometido en la palabra. Que Dios los bendiga y los dejo con esta reflexión. ¿A cuál reino le has dado tu voluntad?